Bienvenidos a Un Café con la Ciencia. En este fascinante viaje a través del misterioso mundo de la biología humana, nos sumergiremos en un enigma hematológico intrigante. Los secretos detrás del grupo sanguíneo tipo O. Prepárense para desvelar los secretos detrás del grupo sanguíneo tipo O en esta apasionante travesía por la ciencia y la genética. Recuerda suscribirte al canal para más exploraciones científicas y compartir este conocimiento con otros apasionados por la ciencia. Los grupos sanguíneos son una parte fundamental de nuestra biología, determinando no solo la compatibilidad en transfusiones, sino también desempeñando un papel crucial en la genética y la evolución. Uno de los grupos más intrigantes es el tipo O, caracterizado por la ausencia de antígenos A y B en los glóbulos rojos. Este grupo sanguíneo, presente en alrededor del 45% de la población mundial, ha desconcertado a científicos y médicos a lo largo de los años. Comprender su importancia implica adentrarse en el complejo sistema de antígenos y anticuerpos que define nuestra identidad sanguínea. Los grupos sanguíneos, determinados por la presencia o ausencia de antígenos en la superficie de los glóbulos rojos, son heredados de nuestros padres. En este contexto, es crucial entender cómo se transmiten estos grupos de generación en generación. La herencia de los grupos sanguíneos sigue patrones genéticos clásicos. La información genética que determina nuestro grupo sanguíneo se encuentra en los cromosomas 9 y 19. Existen dos tipos de antígenos principales en la superficie de los glóbulos rojos, A y B. El grupo sanguíneo tipo O carece de ambos. Cuando hablamos del tipo O como donante universal, nos referimos a su capacidad para donar sangre a receptores de cualquier grupo sanguíneo sin provocar una reacción inmunológica adversa importante. Sin embargo, recibir sangre tipo O no es tan universal, ya que los individuos de tipo O solo pueden recibir sangre de su mismo grupo. Es fascinante observar cómo la variabilidad genética en la población mundial determina la distribución de los grupos sanguíneos. Además, se ha demostrado que el tipo O podría tener algunas ventajas evolutivas frente a ciertas enfermedades infecciosas. ¿Hay alguna diferencia entre el tipo de sangre O positivo y O negativo? Sí, hay una diferencia fundamental entre el grupo sanguíneo, y esta diferencia radica en la presencia o ausencia del factor RH. Grupo sanguíneo tipo O positivo, este grupo tiene antígenos ABO en la superficie de los glóbulos rojos y también presenta el factor RH positivo. Puede donar sangre a receptores de los grupos O positivo y AB positivo. Puede recibir sangre de donantes con grupos O positivo y O negativo. Grupo sanguíneo tipo O negativo, al igual que el O positivo, tiene antígenos ABO en los glóbulos rojos, pero carece del factor RH. Es considerado el donante universal tanto para glóbulos rojos como para plasma sanguíneo. Puede donar sangre a receptores de todos los grupos sanguíneos, A, B, AB, O, tanto positivos como negativos. La presencia o ausencia del factor RH es crucial en la compatibilidad sanguínea, ya que la incompatibilidad puede desencadenar una respuesta inmunológica adversa. Estadísticas mundiales sobre la frecuencia de cada tipo de sangre. Tipo O, este grupo sanguíneo es el más frecuente en todo el mundo. Aproximadamente, alrededor del 44% al 47% de la población mundial tiene el grupo sanguíneo tipo O. Tipo A, el grupo A es el segundo tipo de sangre más común. Representa aproximadamente el 20% al 25% de la población mundial. Tipo B, el grupo B es menos común que los dos anteriores. Se encuentra en alrededor del 18% al 22% de las personas en todo el mundo. Tipo AB, este grupo sanguíneo es el menos común. Aproximadamente, solo el 4% al 7% de la población mundial tiene el grupo AB. Factores que influyen en las variaciones geográficas de los grupos sanguíneos. Herencia genética, la distribución de los grupos sanguíneos está estrechamente vinculada a la ascendencia genética de las poblaciones. Diferentes grupos étnicos pueden mostrar patrones específicos de prevalencia de grupos sanguíneos debido a la herencia de los genes. Migración y mezcla étnica, las poblaciones que han experimentado un alto grado de migración y mezcla étnica a lo largo de la historia pueden tener una distribución de grupos sanguíneos más diversa. Las áreas con mayor diversidad étnica pueden mostrar una mayor variabilidad en la frecuencia de los grupos sanguíneos. Adaptación evolutiva, en algunas poblaciones, ciertos grupos sanguíneos pueden estar asociados con ciertas adaptaciones evolutivas que les brindan ventajas en términos de resistencia a enfermedades o condiciones ambientales específicas.
Deriva genética. La deriva genética, que se refiere a los cambios aleatorios en la frecuencia de los genes en una población, también puede influir en las variaciones geográficas de los grupos sanguíneos a lo largo del tiempo. Factores ambientales y selección natural. Algunos estudios sugieren que los grupos sanguíneos podrían tener alguna correlación con la resistencia a ciertas enfermedades infecciosas, lo que podría influir en la prevalencia de ciertos grupos sanguíneos en regiones específicas. Es importante tener en cuenta que estos factores interactúan de manera compleja y la variabilidad en la distribución de los grupos sanguíneos es el resultado de una combinación única de eventos históricos, migraciones y adaptaciones locales. A lo largo de la historia, se han registrado diversas anécdotas médicas y situaciones destacadas relacionadas con los grupos sanguíneos y las transfusiones, destacando la importancia de comprender la compatibilidad sanguínea. Descubrimiento del factor RH. Una de las anécdotas más significativas es el descubrimiento del factor RH por Karl Landsteiner y Alexander Wiener en 1940. Este hallazgo fue fundamental para comprender las incompatibilidades sanguíneas y evitó complicaciones graves en transfusiones y embarazos. Caso de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Se han registrado casos donde madres con sangre RH negativo tienen hijos con sangre RH positivo, lo que puede llevar a la enfermedad hemolítica del recién nacido. La introducción de la inmunoglobulina RH durante el embarazo ha sido una medida clave para prevenir esta condición. Incompatibilidad de grupos sanguíneos en trasplantes. Las incompatibilidades de grupos sanguíneos pueden plantear desafíos en los trasplantes de órganos. Las historias de pacientes que encuentran donantes compatibles resaltan la importancia de evaluar la compatibilidad sanguínea antes de los procedimientos médicos. Mitos comunes sobre los grupos sanguíneos. A pesar de los avances científicos en el conocimiento de los grupos sanguíneos, persisten algunos mitos comunes que es importante abordar para evitar malentendidos. Mito: las personas con sangre tipo AB son superiores. No hay superioridad inherente en un tipo de sangre sobre otro. Todos los tipos de sangre tienen sus propias características y ventajas según el contexto médico. Mito: los grupos sanguíneos afectan la personalidad o el comportamiento. No hay evidencia científica que respalde la idea de que los grupos sanguíneos influyan en la personalidad o el comportamiento de una persona. Este es un mito arraigado en algunas culturas pero carece de base científica. Mito: la dieta debe ajustarse según el tipo de sangre. No hay evidencia científica sólida que respalde la idea de que la dieta deba adaptarse según el tipo de sangre. Las recomendaciones dietéticas deben basarse en la salud individual y necesidades nutricionales. Mito: los grupos sanguíneos determinan la compatibilidad de parejas. La compatibilidad sanguínea es importante en ciertos contextos médicos, como embarazos, pero no debe ser el único factor considerado en relaciones personales. Así concluimos nuestro fascinante viaje por el mundo de los grupos sanguíneos, explorando desde su herencia hasta mitos comunes. Si disfrutaron desentrañando los misterios de los grupos sanguíneos y quieren seguir explorando los fascinantes secretos del mundo científico, los invitamos a suscribirse a nuestro canal Un Café con la Ciencia. No se pierdan los futuros viajes por el conocimiento que les esperan. Sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. Hasta la próxima entrega.